Um, sí, me di cuenta que pasé lanza la clase pasada, pero bueno, esta clase va a estar un poquito más rápida, ¿vale? Eh, sí, de hecho, sí, está más rápida. Um, vimos también en la clase pasada, en una de las tantas cosas, pues que llamar métodos por el punto, ¿no? Por el operador de acceso. Pero en realidad existen otros tipos de llamadas a métodos. Una de las más famosas, de hecho, se llama delegados. Santo Jesús. Cuando los que estuvieron conmigo en tercero que vimos Windows Forms, en realidad ahí vimos delegados, solo que en realidad se los expliqué como que era un evento. ¿Vale? En sí un delegado es un evento, básicamente. Sí, es lo mismo. Am, vamos primero viendo, ¿no? Que es más bien, filosofando un poco sobre qué rayos es un método, ¿no? En realidad un método es muchas veces descrito como una acción, ¿no? Que un objeto puede hacer. Puede ser el mismo objeto o puede tener relacionado otros objetos a la hora de hacer la acción. Tomen en cuenta la lista, ¿no? La lista puede añadir un ítem por sí mismo, se puede borrar a sí misma. Un archivo, por ejemplo, puede crear o borrar un archivo en el sistema también. No necesariamente ese mismo archivo, sino que en realidad un archivo puede borrar otros archivos. Los eventos, aquí entramos en otra parte um, técnica. Los eventos son descritos como acciones que le pasan a un objeto. Ojo con eso. Los objetos son acciones que son, se describe como las acciones que le pasan a un objeto. Por ejemplo, si en una interfaz, como lo es Visual Studio Code, si un usuario le da clic al botón de... um, ¿Sale? Esta parte. Que de hecho no hice commit del anterior. Sorry. Um, por part 2. Git commit. Y git push. Listo. Entonces, si le di clic en el botón de GitHub, algo va a pasar, ¿no? Y algo le va a pasar a ese botón, ¿vale? Otra manera de pensarlo básicamente es, si lo ven de esta manera, ese botón no sabe todavía qué va a obtener, en específico ese, ¿no? Porque en realidad, si yo le hubiera dado clic así como está ahorita, no tengo cambios y por ende no hay nada que poner aquí. Pero como vieron al inicio, le di clic a ese botón y sí había cambios en el repositorio que hacer commit. Y por ende, de hecho, tenía que hacer commit. Y sí hubo información que aparecía aquí. Entonces, si lo ven en ese caso específico, en realidad los eventos es una manera de proveer intercambio de mensajes entre dos objetos. A lo mejor dirán, profe, pero el botón de GitHub es solo un objeto. Sí, pero están viéndolo de la manera equivocada. ¿Quién rayos le envía la información que tiene que poner ese botón y esta list, ¿no? ¿Quién rayos le envía eso? Es otro objeto que de seguro ni siquiera podemos ver o que no es tangible, pero que sabemos que posiblemente exista. Bueno, yo sí sé que existe, ¿no? Entonces, como dije, pueden verlo de esa manera también. Es una forma en la cual permite intercambiar información entre dos objetos. Los eventos, de hecho, son construidos a partir de delegados. Entonces, vamos a ver cómo es que un delegado funciona. ¿Sale?
Vamos a crear... sorry. Vamos a crear aquí lo que es dentro de... person. Vamos a crear en person, de hecho, algo que se llama public int method I want to call. String input. Return input.length. ¿Vale? Obviamente, si yo quiero hacer esto, pues es muy simple, ¿no? Ni siquiera le voy a poner rillo en eso porque lo voy a borrar. Básicamente lo que vamos a hacer es camila.method I want to call, ¿no? Con, no sé, hola. ¿Vale? Esta es la manera simple de llamar métodos. Pero ahora, alternativamente, se puede definir un delegado con una signature o una firma de sintaxis dentro del mismo método. Entonces, en sí, esto lo vamos a declarar como delegate. Es de tipo entero y le ponemos un nombre, delegate with matching signature. Hasta ahí, si lo ven así, sigue siendo una función. ¿Sale? En realidad sigue siendo una función. Solo que a la hora de poner un delegado, chavos, ustedes lo que van a tener que hacer es... Ups. Ustedes lo que van a tener que hacer básicamente es dos cosas. Uno, los delegados no pueden tener cuerpo. Bueno, sí pueden, pero la forma normal es que no tengan cuerpo. Dos, la firma que le ponen, que es básicamente que sea entero y que tenga un string S, es básicamente, eso es cómo se va a llamar, es el cómo van a mandar a llamar el delegado. ¿Vale? Entonces, yo puedo crear una instancia de esto, ¿no? A final de cuentas, puedo crear var delegado. Va a ser igual a new delegate. Sorry, se me olvida que estaba acá. Shit. ¿Sale? Sería delegate with matching signature. Puedo crear uno y básicamente lo que puedo hacer es camila.method I want to call. Ojo, ojo con esto, chavos. Para poder crear un delegado, pues obviamente ya lo vimos. La creación del delegado es súper simple. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estoy creando una nueva variable de tipo delegado. Si lo vemos aquí, de hecho me dice que eso es una variable tipo delegado. ¿Sale? Pero ojo cómo está la firma. Y fue lo que les dije. Revisen que de hecho les está diciendo que ahí hay un int. Y luego sale algo que de seguro no entienden, que todavía que es people program delegate with matching signature. Es básicamente de dónde está viniendo. ¿Sale? Y luego viene el string S. Ojo con esto, chavos. ¿Por qué? ¿Sale? Esta es la instancia del delegado. Y el delegado básicamente va a mandar a llamar a otro método. ¿Sale? ¿Cuál método quiero llamar? Pues el que había dicho, ¿no? El método I want to call, que básicamente regresa el número de caracteres en un string, ¿no?
Entonces, básicamente esta parte sería int answer equals D, porque D es quien tiene el delegado. Frog. Profe, pero no está mandando a llamar método I want to call. Sí, sí lo estoy llamando porque este güey contiene la signature de quien estoy mandando a llamar. Hagan de cuenta que es como si aquí hubiera hecho Camila.method I want to call y hubiera mandado frog. Pero en realidad lo único que estoy mandando a llamar es D, que D de hecho fue un delegado al cual yo le agregué un método como parámetro. Puf. What the fuck? Sí, un método como parámetro. O sea, funciones que las paso como parámetro. Sí, escucharon bien. Los delegados, chavos, nos permiten pasar métodos para poderlos llamar como parámetros. Y a lo mejor se preguntan, ¿para qué chingados quiero eso? ¿Cómo rayos es que quiere que, o sea, en qué casos podría hacer eso? Por ejemplo, imaginen una fila, ¿no? Imaginen, no, perdón, mal ejemplo. Am, de hecho, sí podría ser con el de la fila, ¿no? Am, ok, imaginen que hay una fila de LIMS, de esas típicas, ¿no? Donde está la señora que siempre está de malas, porque Dios sabe por qué, pero siempre están de malas. Y imaginen la fila del hospital, ¿no? Para darse de alta. En realidad, para darse alta se necesita de un proceso en el cual llenan un papel y no sé qué, ¿no? Véanlo de esta manera como si el delegado fuera que cada uno de ustedes en la fila, en vez de estar esperando a llegar, ¿sale? En vez de estar esperando a llegar básicamente a la fila para poder empezar a ejecutar lo que es el método, ¿cómo se llama? Darse de alta. En vez de esperar hasta llegar al tope de la fila, o hasta el frente de la fila, lo que hacen básicamente los del IMSS es decir, ¿saben qué? Cada quien tomen sus papeles y órale, váyanlo llenando mientras esperan. Ah, ok. Entonces, en realidad me permite darle las herramientas o mandar a llamar el método que se llamaba dar de alta, mientras que alguien estaba esperando. ¿Sale? Mientras que alguien estaba esperando entonces, alguien pudo haber ya llenado y puede que él todavía no llegue, él o ella o lo que sea, él o ella, él no hayan llegado al tope donde estaba la señora de malas. Pero en realidad ya pudo, ¿cómo se llama? Ya pudo eh, hacer o ejecutar la mayoría de las cosas de dicho método. A lo mejor dicen, profe, pero ese método que está mandando a llamar solo tiene una línea. Sí, 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 pues. O sea, le estoy diciendo que en realidad los delegados no se usan como en el pan de cada día, ¿no? No se usan en el pan de cada día así como de, ay, tengo dos clases y quiero mandar a llamar una de la otra. Voy a usar un delegado. No. La mayoría de las veces, los delegados se usan, de hecho, cuando se tratan de hacer herramientas o programas en paralelismo. Paralelismo significa que permiten hacer múltiples acciones en paralelo o computación paralela, de hecho también. La computación paralela, esos güeyes sí viven, comen delegados porque tienen un chingo de hilos a cada rato. ¿Sale? Entonces, vuelvan al ejemplo de la fila, ¿no? Del IMSS. La señora enojada, en realidad a lo mejor por eso está enojada, ¿no? Imagínate. Tener que ver cómo alguien llena frente a ella y esperar todo ese... No, sí, yo me enojaría. Sé que es por otra cosa, pero bueno. XD.
Am, entonces, otra vez, vuelvan al ejemplo, vuelvan a pensarlo, ¿sale? Imaginen que están en la fila y en vez de perder el tiempo en la fila mientras esperas tu turno a llegar al frente de la fila y empezar a llenar tu documento, véanlo como que, ¿saben qué? Ahí les van los documentos, ahora le vayanlo llenando para que cuando lleguen aquí ya solo llegue yo y ponga y lea el código de barras. De hecho, así debería de ser, pero bueno. Lea el mendigo código de barras y órale, vámonos. Ya los di de alta en chinga. Entonces, si lo vemos de esa manera, usar delegados y usar este tipo de lógicas provee flexibilidad y eficiencia. Sí, no es tan fácil leer estas chingaderas. No es tan fácil leerlas, de hecho. Entonces, am, ese sería un ejemplo. Otra manera de verla, uno de los ejemplos más sencillos, es mandar mensajes, ¿no? Entre dos clases, dos objetos, perdón. ¿Sale? Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a crear nuestro propio sistema de mensajería dentro de nuestra persona, ¿no? Public, no es cierto. Event delegate. Bien. Los delegados, chavos, deben de ser, cuando se los van a aventar ustedes solos y no de la manera fácil que los hice ahorita, se tienen que hacer mediante un public event shout. Bueno, no, public event, ¿sale? Event nada más. Event handler, perdón. El Public Event Handler lo único que hace es que toma a un delegado como su hijo, básicamente, y pues en Chile solo lo dicen, tú eres mío, yo te voy a mandar a llamar N número de veces. Entonces, ya después de eso vamos a poner um, data field, ¿con qué vamos a trabajar? Public void, no, espera, public int, anger level. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el método public, el método que voy a llamar en un delegado, poke. O sea, picarle a alguien, básicamente. Eso sí enoja, chavos, a veces. Si me picaron, pues simplemente anger level plus plus. Si mi anger level es mayor o igual a 3, entonces voy a preguntar si shout es nulo. Si shout no es nulo, llamo a shout. This, event args.empty. ¿Vale? Ok. Entonces, básicamente este es mi evento que voy a mandar a lanzar cuando alguien pica a alguien, ¿no? Recuerden, este es un evento. Ahora, a la hora de poner ahora sí bien bonitos los delegados, lo que único que voy a poner aquí es private. Esto es fuera, sorry, mala mía. Private static void zurdo shout. Cuando picaron a zurdo, básicamente. Object sender, event args, e. De hecho, si van a revisar y abrir ahorita mientras me están escuchando, un, un proyecto de Windows Forms, van a ver que a la hora que ponen un clic o un botón, en el código se ve eso, Object Sender, Event Args. De hecho, específicamente en el clic, ¿sale? Entonces, vamos a crear la person, p equals person sender. Right line.
p.name is angry. p.anger level. ¿Sale? Y lo único que voy a hacer básicamente aquí para poder llamar a mí, así como lo hice con delegados, zurdo.shout es igual a zurdo shout. Si se dan cuenta, esto sí es un método. Aquí lo estoy mandando a llamar. Pero este método dicen, profe, esa cosa tiene parámetros, ¿qué pedo? Pues es porque en realidad ese shout está siendo delegado o manejado por un event handler, ¿vale? Si ustedes recuerdan, básicamente lo que habíamos dicho es que el delegado toma la firma de ¿qué? Aquí como aquí le hicimos. La firma del método que quiero mandar a llamar. Este método se manda a ejecutar con ¿qué aquí? ¿Sabes qué? Cada vez que alguien manda shout, que básicamente es esto, shout, lo único que va a hacer es que va a ir a qué? A ejecutar lo que es shout. ¿Sale? ¿A quién manda a llamar? A sí mismo. Aquí lo dice, shout this, event args empty. Aquí están los parámetros que tenemos de este lado. ¿Por qué no los pasamos de este lado? Vuelvo a repetir, porque es un delegado. ¿Sale? Los delegados me permiten mandar a llamar funciones como parámetro sin necesidad de mandar explícitamente lo que es sus parámetros. Obviamente después de eso vamos a aplicarle más veces al zurdo. Zurdo poke. Ups. ¿Sale? Ay, sorry. Zurdito está enojado. 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, ahorita lo único que vamos a hacer de diferencia es que vamos a hacer esto con el más igual. ¿Sale? ¿Por qué el más igual? El más igual, si se recuerdan un poco lo de... ¿cómo se llama? Windows Forms. No, ¿cómo si lo tengo, chavos? Déjenme ver rápido. Déjenme si lo tengo rápido para ver si se los puedo mostrar allá. No, solo instalé C++. ¿O no? No, sí, no. Sí, no, en Chile. GG. Sorry, mate. Si recuerdan un poquito, ustedes habíamos recordado los de tercero, los que estuvieron conmigo, que nosotros hacíamos lo que era, por ejemplo, button1.click y le poníamos el más igual y le poníamos el nombre del evento que queríamos que se llamara. Básicamente es lo mismo que estamos haciendo aquí. Simplemente que en vez de que fuera button1.click, lo único que estamos haciendo es que estamos teniendo un event handler. Que de hecho, el button1.click, si se van a ver con F2 y empiezan a explorar si empiezan a explorar el código, van a ver que en realidad esa cosa termina por ser también algo llamado event handler. Ay, toda la banda está jugando Diablo. Y uno aquí chambeando. Anyway. Entonces, como les dije, es lo mismo. Y yo podría crear otras variables, como por ejemplo, camila.shout. Y voy a mandar a llamar a quién? A zurdo shout. Y esto va a ser básicamente que Camila pique a zurdo.
Sonó mal, pero bueno. Camila.zurdo, ¿no? Camila.poke. Y con poke, básicamente lo único que va a pasar es que va a picar a zurdo. ¿Vale? Entonces, vuelvo a lo mismo, chavos. Los delegados son una de las herramientas más poderosas que pueden entender y aprender dentro del lenguaje C Sharp. Más sin embargo, no son fáciles de ver, ni de analizar, ni de, pues, tal vez implementar. En el Discord, tenemos aquí en el canal de links. De hecho, aquí tenemos este de acá arriba. Este señor, yo recuerdo que tuve que ver su video como varias veces, dura como una hora, pero te explica, él tiene un proyecto ahí en su Visual Studio, en el cual, básicamente la explica y usa delegados, ¿no? Entonces, sí es algo que les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que empiecen a ver ese video, porque los delegados, digamos que es una de las cosas más difíciles de explicar, chavos, porque no es algo que les pueda decir lógicamente cuándo, cómo y dónde ponerlo siempre, ¿no? Como el if, como el for, como etcétera, esas cosas. Más sin embargo, ya cuando empiezas a practicar con ellos, te hace un clic tal cual, así. Te hace clic en la cabeza y dices, no, pues la neta sí, ya me di cuenta cuándo tengo que poner delegados, ¿sale? Entonces, fue algo que yo también no aprendí a la primera. Recuerdo que me lo explicaron y no lo aprendí a la primera. Pero empecé a ver videos y empecé a tratar de meter delegados hasta donde no debía. Y por fin fue cuando comprendí dónde sí tenía que meter delegados. ¿Sale? Esto, aprovechamos la siguiente clase, ya vamos a pasarnos a archivos. Y después de eso sería, am, pues ya bases de datos. ¿Sale? Cuídense mucho, chavos. Nos vemos. Bye.